Dicen que las personas silenciosas no tienen nada que decir, que el silencio significa ausencia, vacío, falta de pensamiento. Pero la realidad a menudo cuenta una historia diferente, porque a veces, la persona más silenciosa en la habitación es la que más ve. Mientras otros llenan el espacio con palabras, ellos se sientan, notando lo que no se dice, las pausas entre las frases, el cambio en el tono, la forma en que una sonrisa no llega del todo a los ojos. Y, sin embargo, a menudo son malinterpretados, vistos como distantes, reservados, difíciles de leer. Pero, ¿y si su silencio no es vacío, sino observación? ¿Y si hablar menos no es una debilidad, sino una forma diferente de relacionarse con el mundo? ¿Por qué algunas personas eligen el silencio en lugar de la expresión? ¿Qué están viendo que otros pasan por alto? ¿Y qué le sucede a una mente que constantemente observa pero rara vez revela? En esta reflexión, se explorará algo sutil, la psicología de las personas que hablan poco pero observan todo. Comencemos. El silencio a menudo se trata como un vacío, algo que necesita ser llenado, corregido o explicado. En un mundo que recompensa las respuestas rápidas y la expresión constante, la ausencia de palabras puede sentirse incómoda. Invita a suppositions. Crean quietud. Las personas comienzan a preguntarse qué está mal, qué se está ocultando o qué no se está diciendo. Pero el silencio no siempre está vacío. A veces, está lleno de pensamientos que aún no han encontrado un lugar seguro donde aterrizar. Lleno de observaciones que todavía se están procesando. Lleno de una conciencia que no se apresura a convertirse en lenguaje. Para algunos, el silencio se convierte en un lenguaje propio. Una forma de escuchar más profundamente de lo que permiten la mayoría de las conversaciones. Una manera de observar sin interrumpir el flujo natural del comportamiento humano. Porque cuando una persona no está enfocada en lo que dirá después, ocurre algo más. Comienza a notar. Ve cómo las personas hablan cuando se sienten vistas. Nota cómo el tono cambia cuando la incomodidad entra en una habitación. Observa las pequeñas inconsistencias entre las palabras y las acciones. Y lentamente, con el tiempo, el silencio deja de ser una limitación y se convierte en una herramienta. Una forma de entender el mundo por debajo de su superficie. Sin embargo, este tipo de silencio rara vez es reconocido. A menudo se confunde con timidez o falta de confianza. Pero debajo de ello, suele haber una mente activa, alerta y que absorbe todo en silencio. Esta forma de observar no aparece de la nada. A menudo comienza mucho antes de que las palabras se conviertan en una elección. En ciertos entornos, hablar no siempre es seguro. No todas las emociones son bienvenidas. No todas las voces son escuchadas. Y en esos momentos, la mente se adapta. Aprende a observar antes de hablar. Aprende a leer la habitación antes de revelar algo de sí misma. A veces, esto comienza de maneras sutiles. Un niño nota que ciertas emociones generan tensión, que ciertas palabras cambian el ambiente, que el silencio puede evitar conflictos. Y así, la observación se convierte en protección. Una forma de mantenerse un paso adelante de la incertidumbre. Con el tiempo, este patrón se profundiza. La persona comienza a desarrollar un sentido casi intuitivo de los demás. Puede sentir cambios en la energía antes de que se expliquen. Puede percibir incomodidad antes de que se exprese. Y mientras otros pueden atravesar conversaciones sin notar estos detalles, el observador los recoge en silencio, pieza por pieza. Pero esta conciencia tiene un costo. Porque cuando una mente es entrenada para observar constantemente, rara vez descansa. Escanea, interpreta y anticipa. Lleva una responsabilidad no dicha de entender lo que está sucediendo, incluso cuando nada se está diciendo. Y así, el hábito del silencio no siempre es una preferencia. A veces, es algo que se aprendió, algo que se volvió necesario, algo que permaneció mucho después de que dejó de serlo. La mente de un observador silencioso no solo recibe información, la procesa profundamente. Donde otros pueden ver una conversación, ellos ven capas. Notan la vacilación antes de que comience una frase. El ligero cambio en la postura cuando el tema cambia. La diferencia entre lo que se dice y lo que se quiere decir. Esto no siempre es un esfuerzo consciente. Ocurre de forma natural, casi automática.
El cerebro comienza a reconocer patrones, a conectar detalles, a construir una comprensión más amplia del comportamiento humano. Se vuelve hábil para leer entre líneas, para interpretar el lenguaje sutil que existe debajo de las palabras. Pero esta profundidad de procesamiento puede volverse abrumadora, porque notar más significa cargar más. Cada interacción deja huellas. Cada inconsistencia invita a la reflexión. Y mientras otros pueden seguir adelante rápidamente, el observador a menudo se queda con lo que ha visto, repitiéndolo, analizándolo, tratando de darle sentido. Esto crea un tipo de peso mental, una acumulación silenciosa de pensamientos que rara vez se comparten. No porque no sean importantes, sino porque son demasiado complejos para simplificarlos, demasiado matizados para expresarlos de una manera que se sienta precisa. Y así, muchos de estos pensamientos permanecen sin decirse, sostenidos internamente, donde continúan evolucionando y expandiéndose. El observador se convierte en alguien que entiende mucho, pero revela poco. Alguien que ve con claridad, pero habla con cuidado. Existe una tensión silenciosa que surge al ver más de lo que se expresa. Un equilibrio constante entre lo que se comprende y lo que se comparte. Porque no todo lo que se nota se siente seguro de decir. No toda verdad se siente bienvenida en una conversación. Y así, el observador comienza a filtrar. A elegir cuidadosamente qué pensamientos se convierten en palabras y cuáles permanecen en silencio. Esto crea un conflicto interno. Por un lado, existe el deseo de expresarse, de conectar, de ser comprendido. Por el otro, hay cautela, un reconocimiento de que no todos están preparados para lo que se ve, que hablar con demasiada apertura puede crear distancia en lugar de cercanía. Con el tiempo, esto puede llevar a una especie de aislamiento emocional, no porque falte conexión, sino porque se siente incompleta. El observador puede sentir que comprende profundamente a los demás, pero que no es comprendido de la misma manera. Y así, permanece en silencio, no por desinterés, sino por conciencia. Una conciencia de cómo las palabras pueden ser recibidas, cómo pueden ser malinterpretadas, cómo pueden cambiar la dinámica de una relación. Esta contención a menudo es invisible. No se percibe como esfuerzo, pero requiere juicio constante, conciencia constante, control constante. Y debajo de ello, a menudo hay una pregunta silenciosa. ¿Qué pasaría si todo lo que se ve pudiera decirse libremente? En un mundo que valora la expresión, el silencio a menudo se malinterpreta. Las personas tienden a interpretar lo que pueden ver y oír. Y cuando alguien ofrece poca expresión externa, las suposiciones comienzan a llenar el espacio. Pueden ser vistos como distantes, desinteresados o incluso arrogantes. Su silencio se convierte en una historia que otros crean. Pero estas interpretaciones rara vez reflejan la realidad. Porque lo que parece distancia suele ser profundidad. Lo que parece desinterés suele ser atención cuidadosa. Lo que se etiqueta como quietud suele ser observación en su forma más activa. Sin embargo, estos malentendidos tienen un impacto. Cuando una persona es constantemente malinterpretada, comienza a retraerse aún más. No porque quiera desconectarse, sino porque explicarse se vuelve agotador. Porque corregir suposiciones requiere una energía que se siente difícil de dar. Y así, la brecha entre cómo es percibido y quién es realmente continúa ampliándose. El observador se vuelve más silencioso, no solo por naturaleza, sino por experiencia. Por la repetida comprensión de que ser entendido no siempre está garantizado. Y que a veces, el silencio se siente más fácil que ser visto incorrectamente. En algún punto, algo cambia. No de manera ruidosa, no de forma repentina, sino silenciosamente. El observador comienza a reconocer su propio patrón. A ver que su silencio no es vacío, sino una forma de conciencia. Que su manera de interactuar con el mundo es diferente, pero no inferior. Esta realización no siempre trae un cambio inmediato, pero trae claridad, un sentido de comprensión que reemplaza la confusión. El observador comienza a ver su silencio no como algo que debe corregirse, sino como algo que debe comprenderse. Comienza a notar el valor en su percepción, la forma en que puede ver lo que otros pasan por alto, la manera en que puede sostener espacio sin necesidad de llenarlo. Y lentamente, se forma una relación diferente con el silencio.
Una que tiene menos que ver con esconderse y más con elegir. Menos que ver con el miedo y más con la intención. Comienza a entender que hablar no es la única forma de estar presente. Que la observación es una forma de participación en sí misma. Y que a veces, decir menos permite entender más. Vivir de esta manera requiere un equilibrio delicado. Saber cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio. Cuándo compartir y cuándo simplemente observar. No siempre es fácil, porque el mundo a menudo empuja hacia la expresión, hacia respuestas rápidas, hacia una participación visible. Pero el observador se mueve de manera diferente. Se toma su tiempo. Permite espacio. Responde con intención en lugar de impulso. Esto crea una especie de fuerza silenciosa. La fuerza de pausar en lugar de reaccionar. La fuerza de escuchar en lugar de interrumpir. La fuerza de elegir las palabras con cuidado, en lugar de usarlas libremente. Y en esto, hay un poder sutil. Un poder que no exige atención, pero gana comprensión. Porque cuando hablan, tiene peso. Refleja pensamiento. Refleja conciencia. Refleja una profundidad que se ha ido construyendo silenciosamente con el tiempo. Y así, su presencia se convierte en algo estable. Algo firme. Algo que no necesita ser ruidoso para sentirse. Debajo del silencio, hay una profundidad que a menudo pasa desapercibida. Un mundo de pensamientos, reflexiones y comprensión silenciosa. Una forma de experimentar la vida que es rica, incluso si no siempre se expresa hacia afuera. Hablar menos no es sentir menos. Permanecer en silencio no es estar vacío. Es observar, procesar, comprender de una manera que a menudo es invisible para los demás. Y aunque este camino puede sentirse solitario a veces, también conlleva una claridad única. Una conexión con los detalles sutiles que dan forma a la experiencia humana. Una sensibilidad hacia lo que existe debajo de la superficie. Y quizás, en esa profundidad silenciosa, hay algo significativo. Algo que no necesita ser explicado para ser real. Algo que simplemente existe, firme y consciente. Si esta reflexión te resultó familiar, si algo silencioso dentro de ti se reconoció en estas palabras, sabe que no estás solo. Hay muchos que se mueven por el mundo de esta manera, viendo más de lo que dicen, entendiendo más de lo que revelan. Y aunque no siempre sea visible, es válido. Es humano. Y es suficiente. Si deseas mantenerte conectado a reflexiones como esta, puedes considerar suscribirte y activar las notificaciones, no como una obligación, sino como una forma de volver a un espacio donde los rincones ocultos de la experiencia humana se exploran con suavidad. Y si te sientes cómodo, puedes compartir tus pensamientos en los comentarios. No porque tengas que hacerlo, sino porque tus palabras podrían ayudar a alguien más a sentirse un poco menos solo. Quiet.